¿Qué harías si de un día para otro toda tu familia muere? El único sobreviviente eres tú, pero resulta que, según un vidente, tú estás destinado para ser un héroe. Bueno, esta historia comienza muchos años atrás, donde la batalla y la muerte eran el honor de un guerrero durante la era turbulenta a la que perteneció. Enseguida, se nos muestra que en el año 1333 hay un joven amo llamado Tokiyuki al cual lo quieren atrapar para llevarlo a sus clases de arco. Pero él es muy bueno escabulléndose por cualquier lado, dándoles así muchos problemas a los pobres sirvientes que estaban armando un alboroto para poder atraparlo. Esto hace que una reunión que se estaba llevando a cabo haya sido interrumpida. Sin embargo, Tokiyuki es atrapado por el general Takauji Achikaga, que le dice al niño que es muy bueno jugando a las escondidas y le informa que partirá hacia Kyo para subyugar la revuelta que quedó del antiguo emperador Go-Daigo, por lo que desea que su futuro señor, o sea, Tokiyuki, aprecie su lealtad. El joven amo le dice que tenga éxito y por el bien de Kamakura y los guerreros. Rápidamente, el general se va y llega a Kyoko, que le dice que no se acobarde frente al general, pues como heredero del shogunato un día será él quien le dé órdenes, además de ser su futuro esposo. En esto, el joven amo ve que los sirvientes lo siguen buscando, por lo que más rápido que la velocidad de la luz huye de ellos. Se nos revela, por medio del padre de Kyoko, que aunque él sea experto en esconderse, algún día terminará siendo una marioneta como su padre Takatoki, el shogun. Aquí aprovecho para explicarles que el shogun era un líder militar que gobernaba el país por medio del sistema feudal. Ellos eran algo así como un gobernador de una cierta zona. Siguiendo con la historia, Kyoko no le ve ningún problema con que Tokiyuki sea una marioneta, pues de todas maneras él tendrá la vida resuelta. Además, aunque él se la pase huyendo, tiene un buen corazón, por lo que es el marido perfecto para una muchacha distinguida como ella. Por su parte, los sirvientes no encuentran al joven y recuerdan la vez cuando él pasó 2 días dentro de un baúl de equipo, por lo que con esto en mente miran dentro del baúl, pero desafortunadamente no hay nada. Se van diciendo que aunque él sea el heredero del shogunato, es un mal ejemplo para el resto porque es un vago y un cobarde. Todo esto lo estaba escuchando Tokiyuki que estaba en el techo, y cuando él baja de Aali llega su medio hermano y le dice que ya debería asumir el lugar de su padre, pues él ya está muy enfermo y no quiere trabajar. Sin embargo, Tokiyuki no quiere hacerlo. Piensa que ese lugar es de su medio hermano porque es el mayor. Sin embargo, él le dice que no hay manera porque empezaría una guerra al ser el hijo de una concubina. Enseguida, los sirvientes encontraron a Tokiyuki. Entonces, él dejó su perrito a cargo de su medio hermano y, como todo un samurái, saltó de un techo a otro y así se fue escabullendo por todo el lugar hasta llegar y subirse a un árbol donde puede ver toda la ciudad. Tokiyuki adora a Kamakura y ver a la gente sonriendo en paz, por lo que no necesita poder ni gloria, solo le basta con vivir ahí en paz. Es por esto que a él no le importa que le digan que es un vago y un cobarde. Al fin y al cabo, una marioneta como él no necesita inteligencia ni fuerza. Enseguida llega una chica que le dice que él no es ni vago ni cobarde, sino que esos son solo fragmentos del monstruo que hay en su interior. O al menos eso es lo que dice su padre, quien está detrás de él. Esto asusta al muchacho porque no sabe quién es él. Este hombre se presenta de una manera extravagante como Yorichige Suba, sacerdote de Shinano. El niño, todo asustado, le pregunta a qué hora subió al árbol y él le dice que ya estaba ahí desde antes porque vio que él treparía ese árbol en el futuro. También nos enteramos de que Yorichige nació consagrado y domina una plegaria capaz de proteger a Kamakura del enemigo, por lo que vino a informarle a su padre que ya lo ha completado. La niña se llama Chizuku y es su ayudante porque es experta en artes secretas y administración. Al prota todo esto se le hace muy sospechoso. Entonces, ella le explica al prota que su padre ve el futuro con su poder consagrado. Yorichige comienza a ver el futuro de Tokiyuki, pero comienza a dudar en si la situación que ve es buena o mala, pues cada quien ve las cosas a su manera. El joven amo le reclama porque eso no significa nada. Entonces, él le explica que solo puede ver fragmentos, porque además si él supiera, no tendría gracia. Pero aún así le dice que pudo ver algo y eso es que en 2 años cuando tenga 10, él se convertirá en un héroe que agita el mundo entero y liderará una guerra. Algunos lo odiarán, otros lo venerarán, pero podrá cambiar el futuro de ese país. Sin embargo, el prota se escapa y Shizuko le dice al sacerdote que no debió haber dicho eso.
Por su parte, Tokiyuki estaba aliviado porque no recibe tanto dinero como para malgastarlo con estafadores como él. Sin embargo, recuerda que cuando le dijo que él se convertiría en héroe su mirada era seria. Todo esto que le pasó con el adivino se lo contó a su medio hermano, y este le dice que cree que lo que él intentó decir es que si se cumplen ciertas condiciones, sí podrá ser un héroe. O al menos eso es lo que él cree. Pero todo da un giro dramático cuando ellos ven rodar una cabeza y nos enteramos que Ashikaga los traicionó, pues se había estado comunicando con el emperador Go-Daigo y han eliminado a todo el ejército del shogunato de Kyo. Gracias a su reputación, está reuniendo guerreros fácilmente y dicen que el ejército de Nita está creciendo y designó a su hijo Senjo como general, por lo que ahora su ejército se dirige hacia Kamakura. Así fue como el traidor arrasó con absolutamente todo, y vemos que Takauchi está como loco porque se pregunta quién es el que lo está incitando a tomar el mundo entero. Sin embargo, nos enteramos de que la condición para que el prota pudiera llegar a ser héroe era que él lo perdiera todo. Tokiyuki estaba viendo toda esta masacre y allí también estaba Yorichige, que le dijo al pequeño que él estaba allí porque el padre del prota, en sus últimos momentos, le ordenó que ayudara a huir a Tokiyuki, por lo que ahora él le dará refugio en sus tierras de Suba. El prota no entiende todo lo que está pasando. Entonces, él explica que contempló ese posible futuro en su visión sagrada, por lo que estaba preparado por si eso ocurría y tiene un carro escondido en la montaña con algunos sirvientes. Sin embargo, Tokiyuki estaba devastado y le dijo que no quería ir y lo único que deseaba era morir junto a su padre y a su hermano. Yorichige le dijo que no podía porque él era la única esperanza para el futuro de Japón. Entonces, sacó al prota del medio del caos y cuando ellos se alejaron un poco de la ciudad, pudieron ver cómo los soldados traidores no dejaron títere con cabeza. El prota empieza a pensar en todos los momentos que pasó con Takauchi, por lo que se pregunta si todo eso fue mentira. Entonces, Yorichige le sugiere vengarse, pero el prota cree que no puede confiar en un sacerdote fraudulento. Además de que no puede vengarse y lo único que puede hacer es ver todo el desastre y la calamidad que los traidores causaron. Porque además es una deshonra que los perdedores no mueran y al final a los que terminan llamando héroes son las personas como Takauchi, por lo que le pide al sacerdote que lo deje morir. Entonces él, sin dudar, le concede su deseo al joven amo y lo empuja por la montaña, haciéndolo caer frente al ejército traidor que no dudaron en atacarlo. Pero él esquivaba todos los golpes, haciendo que su héroe interior resplandeciera, pues al fin y al cabo, cuando se está en lo más hondo del foso de la desesperación, al punto de estar al borde de la muerte, es cuando las personas se hacen más fuertes. Enseguida, el prota vuelve con el sacerdote y este le dice que fue el héroe en su interior que lo hizo sobrevivir. Pues, sobrevivir, huir y esconderse es una de las piezas que forman a un héroe. Mientras esto pasaba, el ejército seguía atacando con una lluvia de flechas. Sin embargo, el sacerdote tranquilamente se alejaba mientras le decía al prota que Takauchi mató al señor para quedarse con el país, pero que él, estando vivo, es un problema porque el sucesor del shogunato al que debería matar es el mayor experto en sobrevivir. Así, mientras Takauchi se vuelve un héroe matando, él se volverá un héroe viviendo. Naturalmente, Tokiyuki no ganará simplemente huyendo. Debe reunir aliados, fuerza y sabiduría, y Yorichige se encargará de prepararlo para que él pueda vencer. Así es como comienza el juego de persecución que pone en la cuerda floja a un país entero. Por otro lado, el medio hermano del prota, Kunitoki, es encontrado por su tío Munechigo Godain y le informa que Tokiyuki, el prota, huyó del pueblo con Yorichige, por lo que ellos también deberían marcharse antes del amanecer. Enseguida, ven que hay unos soldados enemigos cerca, por lo que Kunitoki se preocupa, pero su tío le dice que los guerreros de clase baja no deberían conocerlos, por lo que va a ir a ahuyentarlos. Kunitoki le advirtió que eso era peligroso, sin embargo, Munechigo le dice que Takatoki, su padre, le encomendó su vida, por lo que lo va a proteger hasta la muerte. Por encima de todo, él es el hijo de su querida hermana, por lo que si él no tiene éxito, él tiene que huir. Por otro lado, Tokiyuki estaba teniendo una horrible pesadilla con lo de la guerra. Entonces llega Yorichige intentando despertarlo, diciéndole que luce adorable cuando duerme, tanto que se lo podría comer, pero Chizuko le dice a su padre que lo que pasa es que Tokiyuki está teniendo una pesadilla. Enseguida, Yorichige se le ocurre la idea de darle un besito en la mejilla al prota, pero cuando lo iba a hacer, este despierta y escapa más rápido que la luz, preguntándole qué iba a hacer. Yorichige le explica que en el futuro van a hacer bromas así para despertar a la gente. Sin embargo, a Tokiyuki le da igual,
pues no es momento para juegos. Además, él dijo que iban a refugiarse, pero ya llevan días ocultándose en Kamakura. Yorichige explica que hay más soldados en las salidas de lo que se esperaba, es por eso que habrá que esperar a que relajen la vigilancia. Enseguida, Tokiyuki reconoce que todas las banderas que vio son de guerreros que juraron lealtad al shogunato, pero ahora los traicionaron y asolaron Kamakura, guiados por Takauchi el traidor, que bajo aquella sonrisa tan benévola que le mostraba a todo el mundo, estaba tramando un complot para derrocarlos. Shizuko le dice al prota que no se preocupe, pues con esas ropas creerán que ellos son de un templo que se quemó. El prota le comenta a Yorichige que, aunque le dijo que se vengara con su habilidad para huir y que recuperara el país en un juego de persecución, los guerreros luchan mirando al frente y nunca ha habido una conquista mediante un juego. Es por eso que le pregunta si él en realidad cree que puede tomar el país y vengarse. Yorichige le dice que por supuesto que sí, pues los dioses habitan en sus ojos y ellos lo habían convertido en un héroe. Así que él tiene que tener un poco de paciencia y, por ahora, esperar jugando a los juegos de mesa. Él rápidamente manda a Shizuko a que saque unos juegos, pero el prota se escapa, pues piensa que no puede confiar en Yorichige y la chica, por lo que encontrará solo a los sobrevivientes del shogunato. Cuando él llega allí no ve más que cenizas. Enseguida, oye que dos hombres se acercan hablando sobre la ejecución de Kunitoki, que lo mataron con un corte limpio. El prota pierde el control de sí mismo, pues del que hablaban es su hermano, y les dice a los hombres que eso es mentira, pues su hermano no podría haber muerto aquí. Los hombres comienzan a sospechar y le preguntan al prota qué familia es, pero en esto llega Yorichige a salvarlo, diciéndole a los hombres que el prota es un paje de su santuario y, como los joyos los trataban muy bien, se alteró al oír el nombre del señor Kunitoki. El prota les pregunta qué le pasó al niño, y ellos le cuentan que dicen que estaba con Munechigo, su tío, y este hizo que Kunitoki se escondiera y luego reveló su paradero a unos Nita enemigos, por lo que, pese a beneficiarse de la posición de su sobrino, el desgraciado del tío vendió al hijo de 9 años de su señor. El nombre de Munechigo Godain quedaría en la historia como un guerrero desalmado, y como Kunitoki era un joyo, le cortaron la cabeza. El prota no pudo aguantar el impacto de oír esta historia, lo que le hizo vomitar y traumarse con la traición. Pues los traicionó a Chikaga, lo traicionaron todos sus vasallos y hasta un tío lo traicionó. Esto lleva al prota a concluir que no puede confiar en nadie, y mientras recuerda a todos los que lo rodeaban, Yorichige lo saca de sus pensamientos, asustándolo y preguntándole si con un poco de su luz sagrada lo puede calmar. Pero a Tokiyuki no le gusta que él comience a brillar de la nada. El sacerdote le dice al prota que él puede ver a Munechigo tomando asiento, pues recordemos que el poder sagrado del sacerdote recoge fragmentos del futuro. Enseguida, Tokiyuki le pregunta al sacerdote que en ese momento dónde está su tío, y este le dice que si tanto quiere saber, vayan a verlo, pues le mostrará lo que significa ganar el juego de persecución. Así, él podrá vengar a su hermano y dar el primer paso para conquistar el país. Por otro lado, vemos que el líder de los traidores echó al desgraciado del tío, y este está en medio de la calle renegando por esto, diciendo que era todo un logro haber entregado un joyo, pero piensa que tal vez porque él era el hijo de una concubina, la cabeza de él no tenía ningún valor. Entonces sabe que, para que él pueda avanzar en el tablero de su vida, necesita que los dados le den a Tokiyuki, pues si atrapa y entrega al heredero legítimo, no les quedará más remedio que fijarse en él. Por su lado, el prota y Yorichige estaban observando al tío de lejos, y el sacerdote comentaba que ese hombre es tan salvaje que hasta sus aliados lo desprecian, por eso lo ha perdido todo. Sin embargo, los brutos y avariciosos como él se convierten en demonios persistentes, por lo que la primera clave para ganar es conocer al oponente. El sacerdote le dice al prota que volvieran al escondite, pues le enseñaría la segunda clave para vencer. Además, los enemigos deben estar por llegar. El prota le comenta al sacerdote que él nunca ha practicado en serio nada relacionado con el combate, pero Yorichige le dijo que no se preocupara, pues le presentaría a ciertas personas que se convertirán en sus extremidades y seguro que serán de gran ayuda en el campo de batalla. Cambiando de escena, vemos que Shizuko y otros dos niños estaban jugando un juego de mesa, y Tokiyuki dice que ellos no parecen que le vayan a ser de mucha ayuda. Más tarde, los niños se presentan formalmente ante Tokiyuki. El chico se llama Kojiro Nezu y la niña Ayako Mochizuki. Cuentan que ellos son niños de familias que sirven a los Uba, y si sirven a los Uba, también sirven a los Oyo, que están por encima de ellos. Ambos tienen la misma edad del prota, es decir, 8 años, y son especialistas en artes marciales, por lo que ahora Tokiyuki puede contar con ellos para llevar a cabo su venganza. Más tarde, Shizuko le pregunta a los chicos qué piensan del prota, y Ayako le dice que es adorable, tanto que se lo guardaría en su manga. Nezu añade que está claro que él no es fuerte y que Yorichige es muy raro, pues les pide que sirvan a un señor sin familia. Sin embargo, Ayako no ve problema,
pues si Tokiyuki es débil, ellos pueden protegerlo. En la noche, Yorichige le propuso que deberían acabar con el monstruo que lo perseguía. Luego de eso, le entregó una espada. Por otro lado, Shizuko estaba vigilando y se dio cuenta de que el tío ya venía. En efecto, este loco llegó y encontró al prota en medio del bosque. Tokiyuki se hizo el inocente, saludando a su tío como si nada y fingiendo llorar. Entonces, el desgraciado del tío fingió estar aliviado por encontrar a Tokiyuki, diciendo que se alegraba de verlo a salvo. Además, le dijo que no se preocupara, pues ahora él está ahí. Sin embargo, el prota le pregunta a su tío por qué vendió a su hermano, y enseguida salen Nezu y Ayako atacando al desgraciado del tío. Por increíble que parezca, él se defendió con su espada y de inmediato supo todo el plan de Tokiyuki para vengarse junto con sus amigos, por lo que lo felicitó, diciéndole que actuó perfecto fingiendo no sospechar de él. Pero le contó al prota que a él no solo lo encomendaron a proteger a Kunitoki porque fuera su tío y un vasallo principal, sino porque en realidad podía protegerlo. Y cortando un árbol de un espadazo, le demostró que era increíblemente fuerte. Por otro lado, el sacerdote y Shizuko estaban viendo esto, pensando que ahora la suerte está echada y la partida con las vidas de todos en juego está por comenzar. El tío de un solo golpe manda a volar a Tokiyuki, pero este intenta defenderse. Sin embargo, él no está a la altura del tío. Entonces Ayako también se interpone en su camino. Ninguno de ellos podía hacerle frente, pues el tío tiene mucha fuerza y no se descuida en ningún momento. Por su lado, el prota pensaba en qué hacer, pues es un adulto contra niños y ellos no podrían ganar sin el factor sorpresa. Enseguida, el tío manda a volar a los niños, diciendo que su pronta adaptabilidad es su punto fuerte, por lo que es capaz de vender hasta al hijo de su señor para sobrevivir. Él piensa que, como Ashikaga destruyó el shogunato y trajo consigo un periodo turbulento, el tablero dio un giro por completo. Y como él sabe que solo sobreviven los que se adaptan al instante, decidió ponerse del lado de los traidores y atrapar a Tokiyuki, pues él ya no es más que un vestigio que quedó atrás. Enseguida, cuando Monechigo le iba a dar el golpe final al prota, este se quita y el sacerdote les ordena a Ayako y a Kojiro que retrocedan y que miren bien a su joven señor y juzguen por sí mismos quién se adapta mejor a estos tiempos turbulentos. Enseguida, ellos ven que el prota esquiva cada uno de los movimientos veloces del tío y Kojiro no puede creer lo que sus ojos ven. Además, parece que el prota disfruta estar todo el tiempo esquivando los ataques. Ayako observa que alguien normal no aprende a moverse así entrenando, sino que eso es algo innato de Tokiyuki. El sacerdote explica que el prota no es ningún cobarde, sino que simplemente le encanta huir, y aunque un error sería una herida fatal, él es un monstruo que disfruta esa tensión. Pues cuando él lo vio en Kamakura en tiempos de paz, era amigable, humilde, bondadoso y atento, odiaba los conflictos y tenía el defecto de saltarse las prácticas. Era un niño como cualquiera, pero en la guerra juega a escapar de rivales temerarios y se vuelve un monstruo entusiasmado. El sacerdote les pregunta a los tres niños si no les parece divertido servir a un señor así, a lo que Kojiro le dice que él nunca había oído de un general que alarde de huir, pero es divertido, cosa en la que Ayako y Shizuko están de acuerdo. Enseguida, el sacerdote envía a los niños y les dice que no tienen que protegerlo, simplemente pueden confiar en su habilidad para escapar. Pero por otro lado, él es súper malo atacando, por lo que ellos deberían darle el momento perfecto para hacerlo. Enseguida, el tío piensa en la posibilidad de que Tokiyuki se pase la vida huyendo y persiguiéndolo al mismo tiempo, lo que lo aterroriza. Pero en esto, los chicos lo atacan por la espalda, haciendo que él pierda su espada. Sin embargo, este rápidamente la recupera, pero vemos que ellos tienen el objetivo no de proteger a Tokiyuki, sino de entregarle al enemigo en bandeja de plata mientras huye. Enseguida llega el momento del prota, donde piensa en su hermano, en su padre y en la gente de Kamakura, diciéndoles que esa cabeza no será suficiente, pero como mínimo, ese será su regalo para su viaje al más allá. Enseguida, vemos que el tío cae decapitado por un corte limpio del prota. Él recuerda el día en que su hermano estaban jugando a la pelota y este lo animó diciéndole que creía que en realidad si él se esforzaba, conseguiría ser un héroe como los otros decían. En ese entonces, el prota le dijo que sonaba como el sacerdote fraudulento, cosa que alegró a Kunitoki, por lo que el prota le aclaró que no era un cumplido. Volviendo al presente, Yorichige le pregunta al prota qué le parece su primera victoria. Él le dice que solo estaba huyendo y, de repente, tuvo el cuello del tío en bandeja de plata. Enseguida les agradece a sus vasallos, y el sacerdote le recuerda que para ganar la guerra escapando hay ciertas condiciones, como por ejemplo que él sea un general digno de ser priorizado por el enemigo y que tenga vasallos de confianza que sean sus espadas. Para cumplir estas condiciones, Tokiyuki no puede olvidar su orgullo como hijo de los Hoyo y debe ser una persona honesta y fascinante. Así,
él algún día podrá vencer a cualquiera que lo persiga. Entonces el prota jura, mirando hacia la luna, que regresará y vencerá a Chikaga, el origen de todos los males. Él tira su espada después de hacer su promesa, pero el sacerdote le comenta que hace unos minutos vio en el futuro que lanzar esa espada desde ahí no terminaría nada bien, y efectivamente parece un perro con la espada clavada, por lo que el prota se fue huyendo hasta la otra montaña en menos de un segundo. Aquí se nos cuenta que Tokiyuki logra huir de las ruinas de Kamakura, cargando con un destino descomunal para un cuerpo tan pequeño. A todo el país se crearía en unas nuevas tierras, pero a él no le va muy bien, y todo es debido a la presencia de las sacerdotisas, pues ellas lo asfixian. Yorichige le explica que él fue el que les ordenó, con un desayuno y calor humano, ayudar a sanar su corazón. Debido a la trampa en la que él está atorado, el sacerdote ya había visto que en el futuro él huía por ahí. Como ese es un lugar sagrado, el sacerdote sabrá exactamente dónde está el prota, aunque huya, pues ese es el santuario Suba. Después de eso, Yorichige quiso que Tokiyuki estudiara y entrenara porque el mayor símbolo del shogunato de Kamakura no puede perder el tiempo. Pero ya sabemos que al prota no le gusta estudiar, por lo que se fue y se cayó en otro hueco, otra trampa de Yorichige. Hecho, por lo que él se le burló al prota. Rápidamente, Shizuku le alcanza una escalera y le dice a Tokiyuki que su padre siempre es así, avanza a su ritmo sin considerar a nadie más. Además de que es excéntrico y dice cosas sin sentido, pero que no se preocupe, pues él no tiene malas intenciones. Mientras el prota sale del agujero, pensaba que agradecía a Yorichige que lo salvara, pero no sabe si él tenía un plan realista para el futuro. Además de que ese tiempo en el que está es muy pequeño, por lo que tiene dudas de si el sacerdote tiene el poder suficiente para ayudarlo a vencer a Ashikaga y recuperar Kamakura. Así huyó, y varios días después, Tokiyuki seguía intentando huir, por lo que Kohiru comentó que debieron mimar tanto al joven señor que se acostumbró a huir de todo. Pero el sacerdote le dice que eso no es así, puesto que Tokiyuki es un señor responsable. Lo que pasó es que lo criaron para convertirlo en una marioneta, así que no tenía ningún gran objetivo en la vida y por eso nunca comprendió la importancia de aprender. Por lo que, si hay alguien deficiente, ese es él, pues aún no le ha demostrado al prota que tiene el poder suficiente para ayudarlo a cumplir su objetivo. Por otro lado, Tokiyuki estaba huyendo en un día de lluvia, pues no tiene sentido que estudie el arte de la guerra, pues aunque aprenda algo, no le servirá de nada. Enseguida aparece el sacerdote delante de él. Entonces el prota aprovecha y le dice que se rinda, pues puede cumplir sus expectativas sin necesidad de estudiar, pues al fin y al cabo solo tienes que huir por el campo de batalla. Yorichige le jura ante Dios que nunca perderá porque él es un auténtico dios, y como la lluvia le impide ver lo que él quería enseñarle, para que deje de llover, hace un baile todo raro que hace que las gotas de lluvia se detengan y pare de llover. Luego de eso, que un montón de hombres que ya tenía reunidos animaran a Tokiyuki como si fueran un verdadero ejército. Estos eran la facción de Subwashingen y la forman guerreros que veneran a Suba Myojin, por lo que ellos están fuertemente unidos bajo el mando de Yorichige por la fe. El sacerdote le explica al prota que tiene a un dios de su parte y que su voz divina reunirá 10.000 jinetes y Tokiyuki se vuelve un héroe digno. La alianza de un héroe y un dios para que se multipliquen sus aliados. Entonces el prota decide volver al santuario a estudiar. Yorichige obviamente se pone muy contento por eso y lo abraza. Tokiyuki piensa que confiará en él, pues seguro lo convertirá en un héroe como predijo. A todos los hombres les dice que pueden irse a casa, pues esto solo fue una actuación para animar al prota. Enseguida Tokiyuki le reclama. El sacerdote le explica que los hombres no siempre pueden ser tan apasionados, por lo que ahora deberían regresar y decidir el tema de estudio. El prota quería huir, pero el sacerdote le recordó que los guerreros no se retractan. Así fue como Yorichige se volvió el mayor simpatizante de Tokiyuki y ejerció una gran influencia sobre él en poco tiempo. Días después, cuando el prota ya estaba más acostumbrado a la vida en Suba, el sacerdote le dijo que llegó la hora de ganarse a los aliados reuniendo sus propios vasallos. Él le explicó al prota que tiene que encontrar guerreros prominentes y forjar una relación con la que ellos den su vida por él. Es más, se podría decir que la fuerza de los vasallos es la fuerza del señor, y como trágicamente Tokiyuki perdió a toda su familia cercana, él tendrá que forjar nuevas relaciones. Enseguida el sacerdote vuelve a presentar a los chicos. Kohiru como el mejor espadachín de su generación, seguramente será un gran comandante. Ayako tiene una fuerza inimitable y versada en las artes, por lo que será un asistente excelente, y Shizuku es atenta y conoce numerosas técnicas secretas, por lo que puede administrar el lugar entero. Además, como los tres tienen la misma edad del prota, debería empezar entablando una amistad con ellos y aprender a usarlos. Yorichige afirma que si ellos se crían juntos como si fueran una familia, en el futuro se volverán vasallos leales y unidos. Además,
En el futuro el prota no debería dudar en multiplicar sus vasallos. Kojiro le dijo a Tokiyuki que les enviara a hacer cualquier cosa, por lo que él propuso jugar, pero Kojiro se negó porque cuando él huye corre hasta el horizonte. Entonces él sugirió ir a la casa de algún guerrero traidor y dejarle caca de regalo, pero Tokiyuki lo rechazó. Ayako propuso hacer flexiones hasta que alguno muera, pero tampoco, y Shizuku propuso llenar un hormiguero de canicas, y el prota tampoco aceptó. Entonces Ayako dijo que podían salir a cazar, es divertido y sirve para entrenar. El prota preguntó si la gente del santuario podía cazar. Entonces Shizuku dijo que no se preocupara, pues Uba también es el dios de la caza, por lo que a diferencia de otros santuarios, ellos cazan y comen mucho. Por otro lado, un sacerdote le informó a Yorichige que Tokiyuki y los otros salieron a cazar, pero le dijo que no se preocupara porque lo había visto. Así como también las pruebas que les esperan. Enseguida vemos que Shizuku espantó a un conejo para que Tokiyuki le disparara una flecha, pero esta no le acertó, por lo que Kojiro le dijo que para hacer él estuvo cerca. Entonces él cortó algunas ramas para dejarle el camino libre para que Ayako tirara una roca al conejo y poderlo matar, pero este alcanzó a huir. Tokiyuki, al ver esto, comentó que Ayako es un monstruo, cosa que Kojiro le confirma, pues la ha visto convertir a varios conejos en niebla roja. Enseguida ellos ven que una bestia se comió al conejo, y Shizuku comenta que corrían rumores en un estado vecino sobre un buey gigante que devora humanos. El prota recuerda que el sacerdote decía que para que él pudiera cumplir su venganza debería acabar con un hombre que controla a bestias peores, por lo que debería unirse con sus aliados y cazar lo que tiene al frente. Enseguida, el buey los fue a atacar, pero ellos alcanzaron a esquivar el ataque. Entonces Kojiro le acertó una flecha, pero ni le pudo atravesar la carne. Esto hizo que los chicos decidieran huir, y Kojiro dijo que él y Ayako no podían con el buey, por lo que tenían que primero sacar a Tokiyuki de ahí. Pero Shizuku apareció encima de un árbol diciendo que pueden vencerlo, pues ellos dos no están solos, también tienen a Tokiyuki. Enseguida ella les explica que el plan es que Tokiyuki esquive los ataques del buey y traiga a la bestia hasta un alerce cercano. Mientras tanto, Kojiro y Ayako se adelantarán y ellos dos ya saben el resto. Rápidamente, estos se fueron dejando todo el plan en manos de Tokiyuki. Y mientras está esquivando al buey, piensa que todo eso es una locura, pues esa clase de plan no es de la que debería encargarse el señor. Sin embargo, aunque eso dice, no deja de esquivar al buey, demostrando que el prota está en buena forma y se le da muy bien huir. Entonces Ayako se posiciona un poco mejor sobre la piedra que hay debajo del árbol y le da la señal al prota de que ahora puede dejar de llamar la atención del buey. Enseguida Kojiro le habla al buey diciéndole que se arrepentirá de haber atacado a su señor. El animal los ataca, pero estos se quitan del medio mientras Shizuku piensa que ni siquiera caer del precipicio mataría a ese buey y se disculpa porque al final lo esperaba la hoja de Dios, muriendo así el animal. Más tarde, los cuatro van a las aguas termales y el prota recuerda que sus vasallos son asombrosos, pues lo vencieron enseguida de un golpe porque, al ver el efecto de la flecha, se adaptaron a la situación. No se acobardaron frente a un monstruo desconocido. Shizuku comentó que ese animal debió ser un sobreviviente de tiempos antiguos y no tenía familia para dejar de defenderse, por lo que de haber contado con su ayuda, el animal no habría tomado un camino tan malvado. Volviendo a las aguas termales, Ayako comenta que si ellos se llaman la facción de Tokiyuki, todos lo reconocerán, por lo que deben utilizar otro nombre. Es así como ellos dan varios nombres horribles que al prota no le gustan. Y mientras esto pasaba, él pensaba que cuando lo había perdido todo, sus vasallos intentaron animarlo como amigo sin dejar de tratarlo como a un señor. Enseguida Ayako propone de nombre para el grupo Choyato, que significa huye como un experto, el joven señor de la facción. Este nombre sí le gusta al prota y lo acepta como nombre de grupo, mientras piensa que no merece unos vasallos tan buenos. Más tarde, ellos volvieron para comerse las mejores partes de la bestia que cazaron, pero resultó que Yorichige ya se había tragado todo, por lo que Kojiro le reclama y le dice que como ese animal se había descarriado volviéndose demoníaco, purificó su alma dentro de su estómago. Pero, obviamente, los niños le dieron su merecido a ese dragón. Por otra parte, el enemigo cazó un pájaro mientras pensaba que podía ver que Yorichige tramaba algo reprochable, por lo que no escapará. Por otro lado, el emperador Godaigo le dijo a Chikaga que, en honor a sus hazañas y por el buen trabajo al haber eliminado al shogunato de Kamakura, le otorgará un nombre distinto. Pues a partir de hoy escribirán Takauchi Ashikaga con el kanji de venerado. El emperador le dijo que si deseaba algún puesto, solo tenía que pedirlo. Pero él, con una falsa humildad, dijo que solo era un soldado y nunca podría trabajar en los escritorios. Sin embargo, su lugar, como los vasallos que tiene son tan inteligentes y puros, estaría muy agradecido y feliz que el emperador les ofreciera trabajo en la corte a ellos.
Esta acción hizo que todos lo empezaran a venerar y respetar, pues Ashikaga, a pesar de haber asolado a Kamakura, daba la apariencia de ser un hombre puro y con una sonrisa pacífica. Por otra parte, Moronao, el mayordomo de Ashikaga, lo felicitó por su buen trabajo, pero le dijo que, como él lo sirve desde que era pequeño, se ha percatado de que sus sonrisas cada vez se alejan más de las de los humanos. Días después, Sadamune Ogasawara le agradeció a Takauchi por haberlo recomendado como protector de Shinano. Este le dijo que fue porque, como él traicionó a los Hoyo sin dudarlo y luchó como vasallo de él, se lo merece. Sin embargo, le advierte que en Shinano persiste Suba, el líder de los vasallos de los Hoyo, por lo que es seguro que algunos habrán huido allí para esconderse. Por eso le encarga a él la misión de encontrarlos. Entonces Sadamune promete encontrar los Hoyo restantes y atravesarlos con sus flechas. Por otro lado, Tokiyuki estaba entrenando con la espada, pero no le hizo ni un rasguño al fardo de paja. Yorichige explica que eso es porque los músculos de él están preparados para huir, incluso cuando ataca, y como resultado, blande la espada de una mala manera. Kojiro dice que Tokiyuki tendrá que aprender a mantener la postura, pero el sacerdote explica que eso es contraproducente, pues si entrena los músculos para atacar, se aflojarán en la huida y no se destacará en nada. Probando con otra arma, vemos que el prota es mucho mejor con el arco y la flecha. Pues a su padre le gustaba ver los torneos de arco y, por eso, sus maestros lo obligaron a usar el arco bastante. Esto hizo que el sacerdote se decidiera a centrarse primero en el entrenamiento con el arco y la flecha, mientras pensaba que un general que solo huye bajará la moral de sus tropas. Por lo tanto, debe aprovechar sus habilidades. Enseguida le avisan que Sadamune Ogasawara de Shinano Oeste los ha visitado por sorpresa. El prota no conoce al tal Sadamune, entonces asume que tal vez no tenía rango suficiente para poder ver al papá del prota. El sacerdote, al saber esto, le dice que, por si acaso, él y los demás observen desde lejos, escondidos en una cabaña. Entonces llega Sadamune y Yorichige, todo diplomático, le dice que le honra su visita. Sadamune le dice que lamenta venir sin previo aviso, pero que solo vino a saludarlo. Pues, como ya sabe, el shogunato ha caído y el emperador Go-Daigo vuelve a gobernar desde Kioto y trae un mandato del emperador. Este dice que nombra a Sadamune como protector de Shinano. En otras palabras, él ahora está en una posición en la que le puede dar órdenes a Yorichige. Rápidamente, Sadamune revela el verdadero motivo por el que está ahí y les dice que, si ocultan algún joyo o a sus seguidores, tienen que entregarlos de inmediato. El sacerdote le comenta que no puede entregarle a alguien que ni siquiera ha visto. Obviamente, Sadamune no cree esto. Con sus ojos saltones, ve a la distancia dos guerreros que los observan tras los cedros a 1 hectárea de distancia. También ve a un anciano que se aferra a su daga por si acaso y a unos niños que miran por la ventana desde una cabaña. A Sadamune todo eso le parece muy sospechoso, por eso le dice a Yorichige que él no puede engañar a sus ojos que todo lo ven, por lo que no tardará en atrapar a los Hoyo. Luego de esta amenaza, él dice que, como se le olvidó traerle una ofrenda al dios Suba-Myojin, le ofrecerá un ciervo. Acto seguido, él coge su arco y dispara su flecha, dándole a la oreja a una chica llamada Sakai. Enseguida, el desgraciado se va burlándose. En la noche, Yorichige comenta que Sadamune es un experto con el arco, pues tiene buena vista y es muy observador. Esto le supondrá un problema, pues ahora es el protector de Shinano. Entonces, el prota dice que Sadamune es una vergüenza como guerrero y tiene unos ojos repletos de maldad, pero su uso del arco era hermoso. Esto hace que el sacerdote piense que el prota es alguien honesto y magnánimo, pues es capaz de alabar incluso a quien odia. Por lo tanto, esa naturaleza le será muy útil. Rápidamente se le ocurre una idea y le dice a Tokiyuki que de ahora en adelante él jugará a las escondidas y a la lleva con Sadamune. Pues él solo quiere dos cosas: capturar a los Hoyo restantes y, mientras lo hace, debilitar a los Suba. Por su parte, Tokiyuki también tiene dos objetivos: que no lo descubran por nada del mundo y absorber su técnica con el arco. Por lo tanto, Sadamune usará su puesto de protector para venir a molestar, lo que quiere decir que Tokiyuki lo verá disparar en muchas ocasiones. Así, en algunas, él se esconderá y ocultará quién es, pero debe observar cómo Sadamune usa el arco. Por otra parte, Sukefuse Ichikawa, asesor de la protección de Shinano, le avisa a Sadamune que en 3 días celebrarán un torneo de tiro al perro en Suba. Por lo que este le dice que tiene un plan que consiste en que Sadamune los retará en el torneo de tiro al perro y, luego, cuando gane, les impondrá sus condiciones. Ya el día del torneo, vemos que Shizuku anima a Tokiyuki para que gane. En esto, Yorichige le dice a la chica que es peligroso que ella use el nombre de Tokiyuki cuando hay tanta gente, por lo que, cuando estén con extraños, usarán un nombre falso. Entonces,
Ella, toda apenada y rojita, le dice al prota que le dirá, hermano. Enseguida, Kojiro le avisa al prota que Sadamune se está uniendo al torneo. Este imbécil, todo irónico, dice que él, como protector de Shinano, debe animar ese tipo de torneos y le pregunta a Yorichige si le parece bien que él participe. El sacerdote, obviamente, le da la bienvenida. Entonces explica que el jugador tiene 5 flechas y los puntos dependen de la postura y la parte del cuerpo acertada en el perro. Enseguida sueltan a los perros y Sadamune, como un desquiciado y con su buena puntería, le da a todos los perros. Obviamente, las flechas en la punta están recubiertas de algo blandito para que no maten a los cachorros. Por otro lado, Tokiyuki se da cuenta de que Sadamune es muy hábil. También analiza que hay que girar el torso, lo que lo hace más difícil, y él siempre acierta en puntos vitales de la parte superior. Por otra parte, vemos que Sadamune está en la primera posición en individuales, lo que hizo que él se emocionara cantando victoria. Uno de los sacerdotes le dijo que dejara eso, pues aún queda un oponente fuerte. Entonces aprovecha para proponer una apuesta y hacer un duelo entre el que queda y él. La apuesta consiste en que si ninguno de los Suba puede vencer a Sadamune con el arco, él podrá buscar a los Hoyo por toda Suba, investigar a los sospechosos y nadie podrá intervenir. Enseguida, el sacerdote acepta el desafío con Sadamune y le dice que si ellos ganan, él no podrá invadir Suba escudándose en su autoridad como protector. Sadamune se burla por dentro diciéndoles que ellos cayeron en la trampa. Enseguida le pregunta al sacerdote cuál es el poderoso arquero que lo enfrentará, pero Yorichige le dice que para hacerle frente solo les basta con un pequeño paje, mostrando así al prota y presentándolo como Choyomaru, el más torpe de los Suba. Yorichige añadió que ganar así sin más sería aburrido, por lo que deberían añadir unas reglas. Si se golpean en el cuerpo, contará como los puntos de los perros. Ayako interrumpe a Yorichige diciéndole que qué cree que hace, pues el prota lucha como un conejo, lo que quiere decir que está perdido. Shizuku le dice a su padre que no sabe por qué envía la presa ante su cazador. Entonces, él le dice que lo hace porque vale la pena, pues enfrentarse a un experto hace que la gente crezca, y le dice a Tokiyuki que si él lucha contra Sadamune, ve un futuro en el que abre la puerta a un nuevo desarrollo y afirma que el prota aprenderá alguna técnica deslumbrante al terminar. El prota le dice al sacerdote que ya decidió acabar con Ashikaga, entonces decide ir a enfrentar a Sadamune. Enseguida empieza el duelo y Sadamune le disparó una flecha al prota, pero este lo sorprendió disparándole primero. Recuerda que el sacerdote le dijo que usara la primera flecha para convertirse en el blanco de Sadamune, pues un guerrero no rechaza un reto cuando se le desafía. Obviamente, le devolvería el disparo, por lo que Tokiyuki tendría que esquivarlo. Sadamune odia disparar seguidamente porque le impide concentrarse a fondo, por lo que el prota tiene tiempo hasta el próximo disparo. Ahí él tendría que aprovechar para ganar puntos con los perros, específicamente con un perro rojo fácil de acertar que iba a correr al lado del prota. Este perro está educado para entretener. Rápidamente, Tokiyuki le dispara al perro, pero no le acierta. El perro le dice que apunte bien porque si no, no le darán carne de ciervo. Enseguida el prota dispara otra flecha y esta vez se acierta y le da un punto. Enseguida, Sadamune le vuelve a disparar al prota y este lo esquiva, concentrándose nuevamente en huir. El desgraciado le vuelve a disparar al prota y él vuelve a esquivar la flecha. Sadamune se da cuenta de que solo le queda una flecha, por lo que se comienza a alterar y los perros pasan a ser su blanco. Pero ellos son muy difíciles de atrapar, ahí el prota aprovecha la oportunidad para apuntarle a Sadamune. Sin embargo, él comienza a perseguir al prota desde un punto ciego para que Tokiyuki no le pueda disparar. Moritaka, el comentarista del santuario, explica que ese juego no solo se gana con el arco, sino también hay que saber cabalgar, por lo que ese torneo se convierte en un combate entre jinetes. El prota hace correr a su caballo, sin embargo, Sadamune lo sigue sin ni siquiera tomar las riendas del caballo. Aquí se nos cuenta que el emperador Godaigo aclamó la destreza marcial de Sadamune, por lo que los guerreros lo tomaron como modelo y añadían el carácter de rey a sus emblemas como sello de aprobación imperial. Volviendo al combate, Sadamune aprovecha su oportunidad y le dispara a Tokiyuki, dándole en la cabeza. Esto le otorga 5 puntos, por lo que ahora Tokiyuki la tendrá difícil, pues solo tiene un punto. Sadamune le dice al prota que como él ya no le quedan flechas, es libre de dispararle a él o a los perros, pero no se la dejará fácil, pues hará de todo para que el prota falle en sus tiros. Sin embargo, Tokiyuki no está oyendo nada de eso porque tiene miedo al verse sangrar y cree que no puede ganar. Enseguida, él empieza a cabalgar su caballo, lo que hace que Sadamune piense que él empezó a huir, pero en realidad vemos que el prota está divirtiéndose como no se lo puede imaginar. A Tokiyuki todavía le quedan 2 flechas, por lo que para ganar debe darle en la cabeza o en el cuello del perro. Pero, obviamente,
Sadamune no se lo va a dejar tan fácil, y cuando el prota estaba apuntando, le empujó el caballo. Afortunadamente, el prota no tiró la flecha enseguida. El desgraciado sigue molestando al caballo de Tokiyuki, lo que hizo que los chicos se preocuparan. Pero enseguida el sacerdote le dijo al prota que está mal si cree que lo vencería disparando así nomás, por lo que tiene que concebir un tiro de retirada. Enseguida vemos que Tokiyuki empezó a huir, y en ese momento se le despejó todo el panorama, y ahora puede ver todo claramente, llegando a la conclusión de que si él apunta a los perros, Sadamune solo le estorbará. Además, los perros son blancos pequeños e impredecibles, por lo que el prota no podría acertar el tiro mientras Sadamune le pone trabas. Pero hay una manera, pues hay un blanco al que podría darle en cierto momento. Enseguida el prota apunta a un perro, y obviamente Sadamune se acerca para estorbarlo. Allí el prota cambia de blanco y voltea para intentar dispararle a Sadamune. Sin embargo, él está en su punto ciego y por eso está muy confiado, pues cuando alguien cabalga, no se puede torcer más. Sin embargo, Tokiyuki es un experto en huidas y, haciendo una maniobra mientras huye, logra darle a Sadamune con la flecha, tirándolo del caballo. Esto le da 2 puntos al prota. Mientras tanto, Yorichige estaba pensando que el prota toma una decisión al instante, y gracias a su equilibrio y flexibilidad, pudo efectuar ese disparo, lo que quiere decir que, sin duda alguna, sus habilidades florecen cuando huye. Enseguida vemos que Tokiyuki se acerca rápidamente hacia donde está Sadamune, y este piensa que mientras se proteja la cabeza, no ganará, pues están 5-3. Sin embargo, Tokiyuki salta por encima de él y, mientras aún está en el aire, el prota le dispara a la cabeza. El nombre de esta técnica de ataque en retirada es disparo parto. Aquí se nos explica que antes de Cristo, Partía, una región de Medio Oriente, rechazó al poderoso ejército romano disparando hacia atrás. Ellos se acercaban para atacar y luego disparaban al huir. Volviendo a la historia, Tokiyuki con este tiro logró 3 puntos quedando 6-5 a favor del prota. Obviamente todos estaban felices por esto, y Tokiyuki le dijo a Sadamune que ese último disparo fue por la oreja de la sacerdotisa, aunque en realidad él le dio en la oreja por casualidad. Enseguida Yorichige felicitó al prota por haber ganado, y luego de eso le dijo a Sadamune que, según lo acordado, él debe marcharse de Suba y no volver a interferir. El desgraciado, todo enojado, le dijo que el tiro al perro era un simple juego, por lo que pronto ellos se quedarán sin tierras por aliarse a los insurgentes, y que él buscará a los Hoyo más adelante. Luego de esto, él se fue maldiciendo a Yorichige y preguntándose por qué mandó a ese niño, pues no podía estar seguro de que ganarían. Sin embargo, la actitud y postura del chico tenía la elegancia de la alta nobleza, pese a su edad. Esto lo llevó a pensar que tal vez él pudiera ser uno de los Hoyo, pero enseguida dice que eso es imposible, pues Yorichige jamás pondría ante él a alguien tan importante. Por otro lado, el sacerdote le estaba diciendo al prota que Sadamune tiene buen ojo, pero ver tantas cosas lo hará dudar. El sacerdote también se reunió con una cierta persona e hizo que circularan rumores por todo el país de que los Hoyo se ocultan en un cierto lugar. Pues, si las personas creen que algo existe, allí estará. De esta manera, como las ideas son muy poderosas, si desconfían de todo el país, su atención se dividirá, y mientras tanto, ellos podrán acumular fuerzas. Así Tokiyuki podrá crecer fuerte y sano y la guerra progresará mientras huye. De esta manera, el prota ya ha empezado a correr por el camino para tomar el país. Por otra parte, un abuelo le estaba contando a un chico llamado Gemba que todo lo que él aprendió a hacer por su señor, los demás lo criticaban, diciéndole que eran técnicas despreciables e innecesarias, y cuanto más mejoraba, menos confiaban en él. Así, un día, su señor lo acusó de robar y lo expulsó. Entonces, él le aconsejó a Gemba que, como él ya heredó sus habilidades, tendrá que heredar su nombre y sus principios, y sobre todo, confiar solo en el dinero, pues la lealtad y la confianza nadie se las devuelve. Por otro lado, vemos que Tokiyuki se está quejando porque lo ponen a trabajar duro, siendo el heredero del shogunato. Sin embargo, el sacerdote le dice que ahora él es Choyumaru del santuario Suba, y si no se acostumbra, el enemigo acabará sospechando. Kojiro dice que Sadamune sería el primero en ir, pero después de esa humillación, duda que se deje ver en un tiempo. Pero enseguida vemos que el desgraciado está ahí porque recibió un mandato imperial. Para ser exactos, otro mandato imperial, porque ya había traído uno que lo designaba protector de Suba. El mandato real dice que, por el crimen de apoyar a los Hoyo, el emperador despoja a los Suba de las tierras al norte del lago Suba y se las concede a Ogasawara, por lo que los vasallos de Yorichige deben retirarse de allí antes de 10 días. Sadamune, burlándose, le dice al sacerdote que debe convencerlo solemnemente como un buen señor, por lo que no hay más remedio. El sacerdote va a donde ellos, pero obviamente no lo tomarían de buena manera,
pues ellos llevan generaciones desarrollando esa tierra y no pueden dejárselas a Ogasawara así como así, por lo que proponen ir a la guerra. Yorichige les dice que si inician una guerra en contra del mandato, serán enemigos del imperio, y no es el momento de alzarse, por lo que por ahora deberán retirarse. Más tarde, el sacerdote le dice al prota que es un hecho que nombró a su facción como Choyato y lo felicita, pues es un buen nombre. También le dice que le gustaría recomendarle a un nombre para la facción de Choyato. Él es un ladrón llamado Gema Kazama, usa todo tipo de trucos y se cuela donde haga falta, robando cualquier cosa. El prota le pregunta por qué propone a un ladrón como aliado. El sacerdote le pide que lo use para robar el mandato imperial de la mansión Ogasawara. Obviamente, el prota no se lo esperaba, pero el sacerdote le explica que, según dicen, hay bastante demora en la expedición de mandatos en Kyo, y si Sadamune pierde el mandato, ellos podrán ganar mucho tiempo. Esto le parece una locura al prota, pero Yorichige le dice que él no podrá hacer lo correcto sin incumplir algunas normas. De esta manera, él le pide al prota que haga un buen uso de un vasallo malvado y sea un general bien preparado. Así, el prota se va, y al día siguiente vemos que el grupo Choyato está en Kikyo-Gaara. Enseguida Chizuku le pregunta a algunos aldeanos si conocen a Gema Kazama, pero todos ellos estaban traumatizados con ese nombre, tanto que se fueron a encerrar en sus casas y no quedó nadie. Enseguida Gema aparece detrás de ellos, diciendo que nadie puede oponerse a él porque sus enemigos viven en un infierno. Esto asusta un montón al prota, y Gema se presenta, diciendo que vino hasta ellos al oír su nombre en la lejanía, y les pregunta qué quieren. El prota le dice que él es Choyomaru del santuario Suba y vino a buscarlo para hacerlo su vasallo. Obviamente, esta historia no se la cree Gema, pues él sabe que el prota es un heredero de los Hoyo, y lo amenaza, diciéndole que Ogasawara le pagaría mucho por él. Ayako le dice a Tokiyuki que se aleje. Gema los calla, diciéndole que ese es el momento cuando negocian, mostrándole que les había robado todo. Gema le dice al prota que sus técnicas no son baratas, por lo que quiere 100 kan por no avisarle a Sadamune. 100 kan equivale a 5 millones de yenes, y le aclara de una vez que si él quiere sus habilidades, el dinero será lo único que lo una a él. El prota no puede creer lo que está escuchando, y Gema le dice que si él se asusta por tan poco, no le sirve. Sin dinero, él no podrá mover a nadie, aunque sea de buena familia. Sin embargo, Tokiyuki le pregunta si en realidad quiere dinero. Él, obviamente, le dice que sí. Entonces, el prota le ofrece un territorio, diciéndole a Gema que si le ayuda a conquistar el país con sus habilidades, él sería un vasallo que estuvo ahí desde el principio y tendría derecho a reclamar Kaio Musashi. Le dice al ladrón que él es muy desinteresado, pues solo se conforma con dinero en lugar de un territorio. Más tarde, Gema seguía pensando en la oferta, entonces Chizuku le dice a Gema que no se preocupe por los gastos de manutención, pues el santuario los cubrirá, y le vuelve a preguntar si de verdad él solo se conforma con dinero, pues si su hermano, refiriéndose al prota, le concediera un territorio, conseguiría decenas de miles de kan cada año. Kojiro también le dice al ladrón que lo entiende, pues es toda una apuesta, porque o tomas unas pocas monedas ahora o apuestas por el futuro del joven señor. Pero si él no se arriesga ahora, el hijo del gobernador del país no siempre lo necesitará, por lo que es una oportunidad única. Enseguida, el ladrón le dice al prota que tiene una condición, esa es que él no arriesgará la vida por un irresponsable, por lo que si el prota quiere robar el mandato imperial, él también tendría que ir con él. En la noche, ellos están cerca de la mansión Ogasawara, y Gema le dice al prota que Chizuku tenía razón, pues él pensó que Tokiyuki se acobardaría. El prota le contesta que es natural que lo acompañe, pues fue él quien le pidió que lo robara. Sin embargo, Gema le dice que tenga cuidado, porque si mete la pata, terminará exhibido como un trofeo con la cabeza separada del cuerpo. Un poco más a lo lejos, estaban Ayako y Kojiro, un poco preocupados porque el ladrón podía emboscar al prota y entregarlo. Sin embargo, deciden confiar, pues lo recomendó Yorichige. Volviendo con el prota, Gema se da cuenta de que el almacén donde está el mandato tiene 3 candados, pero eso para él no es un problema. El verdadero problema son los vigilantes del almacén, pues no hay un candado más seguro que un humano. Sin embargo, su técnica también le permite abrirlo. Enseguida él pasa al otro lado y le tira una cuerda al prota para que cruce, y él, todo emocionado, lo hace. Ya dentro de la mansión el prota se da cuenta de que Sadamune está ahí cerca, pero no sabe a dónde huir y piensa en la posibilidad de que Gema lo haya traicionado. En esto vemos que Sadamune envió a los guardias del almacén a arreglar una valla que está en el lado norte. Resulta que el tal Sadamune en realidad era Gema disfrazado. Cuando el prota y él entran en el almacén, el ladrón le explica que es una máscara cubierta en arcilla secreta, y de esta manera puede convertirse en cualquier persona. Rápidamente,
Gemma encontró el mandato y le preguntó al prota si él pensó que lo había vendido, y disfrazado de Tokiyuki, le pregunta si está seguro de usar un subordinado así. Por otro lado, un subordinado de Sadamune notó por medio del piso que el almacén estaba solo, y le dijo a Goro que alertara a los guardias. Inmediatamente, Gemma se da cuenta de que los guardias de Sadamune los están rodeando. Justo cuando los guardias iban a atacar, ellos salen volando por el techo y Gemma les tira una especie de bomba casera para que el humo y la luz no dejen ver a los enemigos. Sin embargo, el tipo que los detectó con su oído se dio cuenta de que ellos los distrajeron con el fuego para trepar la valla por el otro lado. Enseguida manda una flecha, pero como no tiene tan buena puntería, no logra darles. Entonces todos los vasallos de Sadamune van en busca de los intrusos, pero como allí también estaban Ayako y Kojiro, comienzan a cabalgar sus caballos para atraer a los soldados, cosa que funciona bastante bien. Pero Sukefusa Ichikawa comienza a analizar que escuchó a los caballos galopando, pero no las pisadas de los niños ni de los caballos, por lo que deduce que esos eran aliados preparados para distraerlos. Él tampoco oye pisadas que huyan, por lo que esto le señala que los chicos están cerca, ocultándose en el bosque y conteniendo la respiración. Rápidamente, Ichikawa empieza a buscarlos. Gemma piensa que el oído de Ichikawa es una maldición en esa oscuridad. Sin embargo, sabe que sus artes ilusorias no funcionarán con él, por lo que es cuestión de tiempo que los encuentre. Él comienza a contemplar la posibilidad de vender a Tokiyuki. Entonces, decide dejar al prota a su suerte y huir solo, pensando que nadie detectaría sus pasos. Pero lo que él no contempló es que al moverse a esa distancia, al jugar a las escondidas, siempre lo pillarán, y dicho y hecho, porque Ichikawa lo encontró. Sin embargo, se salvó por un pelo y alcanzó a huir mientras la espada de Ichikawa se quedó trabada en un árbol. Rápidamente se nos revela que quien salvó a Gemba fue Tokiyuki, quien recibió un corte en la espalda. Enseguida, ellos siguen huyendo y Gemma le pregunta al prota por qué lo ayuda si él iba a abandonarlo. Tokiyuki le confiesa que había dudado de él, sin embargo, si Gemma muere, él no podrá compensárselo. El prota también le dice que no tiene una mente fuerte ni es un gran hombre, por lo que es posible que vuelva a dudar de él alguna vez. Sin embargo, le jura a Gemba que nunca lo traicionará, pues huir con él es divertido. Incluso si los perseguidores son buenos, las habilidades de Gemba le permitirán huir, y eso le emociona mucho a Tokiyuki. Es por eso que no importa si él está en apuros o lo traiciona, Tokiyuki le promete que cuando huyan, lo harán juntos. Aquí se nos cuenta que, pese a haber experimentado la traición de incontables personas, Tokiyuki nunca traicionó a sus aliados. En una época repleta de deserción y traición, Tokiyuki siempre fue un guerrero fiel. Volviendo a la historia, vemos que Sadamune está buscando a los intrusos, pero se queja porque con la edad ya no ve bien de noche. En esto, aparece Ichikawa abrazándolo por detrás y diciéndole con una voz toda sexy que no tiene de qué preocuparse, pues lo tiene a él. Esto alegra mucho a Sadamune, pues con él allí, ahora podrán masacrar a los intrusos. Por otro lado, Gemma le dice al prota que hay un caballo escondido al salir del bosque, pero al ver que él está sangrando demasiado, piensa que si el prota sigue moviéndose, se va a desplomar. En esto, una flecha aparece de la nada, pero el prota le esquiva y dice que ya los encontraron, pues esa flecha era de Sadamune. Gemma cree que eso es imposible, pues el caballo está a 1 hectárea de distancia y en la oscuridad no podría apuntar bien. Sin embargo, sus pensamientos cambian abruptamente dándose cuenta de que aún están lejos del caballo y que con Tokiyuki sangrando de esa manera, no podrán huir de Sadamune. Por otra parte, Ichikawa le dice a Sadamune que confíe en su oído y dispare, entonces le indica que empiecen aniquilando al mocoso que está herido. Volviendo con Gemma, él estaba pensando que podía ignorar una deuda invisible, pero una tan visible tiene que saldarla como sea. Rápidamente, se presenta y les dice a los dos tipos que los enfrentará a ambos a la vez. Inmediatamente, Ichikawa le informa a Sadamune que ya había oído hablar de un niño con máscara de zorro, el ladrón llamado Gemba Kazama. Sadamune sabe que los Kazamas son una rama de los Suba de Chinano, por lo que le pregunta a Gemba si él fue a robar el mandato por orden de Yorichige. El niño le dice que no sabe de qué habla, pues solo quería divertirse burlándose de algunos guerreros. Mientras los tipos buscaban el paradero de Gemba, a lo lejos salen volando un montón de pájaros para confundir a Ichikawa. Rápidamente, Gemma los rodea con movimientos rápidos para tratar de confundirlos. Sin embargo, Sadamune le dispara diciendo que a una distancia tan corta no fallaría, pero no logra darle a Gemba. En cambio, este le cortó la cuerda de su arco, lo que hizo que Sadamune le dijera que era un cobarde. Pero el ladrón le contestó que a su cómplice le gustaba ver ese tipo de bromas, lo que dejaba ver que ellos son solo unos viejos aburridos, y esa sería la razón de que en el almacén solo había documentos antiguos. Gemma también les dice que le dijo a su cómplice que el papel no se robaba,
sino que se quemaba por diversión. Enseguida, Sadamune ve que a lo lejos su mansión está ardiendo en llamas, algo que lo deja con los ojos aún más saltones de lo que normalmente tiene. Enseguida se nos explica que el documento más antiguo en el que aparece el término shinobi es el Tayaike, que habla de esa época en la que los herreros habían olvidado la justicia y la honra. Se volvieron convenientes aquellos que se infiltraban y causaban estragos en sigilo, y así surgieron los ninjas. En esto, Sadamune se dio cuenta de que Gemba había desaparecido, y Chikawa le comenta que oye el ruido del galope de los que hacían de carnada. Sadamune se apresura a tomar su arco, pero se da cuenta de que este tiene la cuerda rota. Por otra parte, Ayako le reclama a Gemba, diciéndole que tiene que cuidar un poco mejor de Tokiyuki. Pero el prota le dice que ellos pudieron huir gracias a Gemba, además de que fue muy divertido, por lo que le dice al ladrón que ellos tienen que volver a jugar así otra vez. En esto, Gemba recuerda que su padre le dijo que aunque encontrara a un señor al que serviría a cambio de nada, le seguirá pidiendo dinero siempre, aunque lo acompañara hasta el más allá. Entonces, el ladrón le dice al prota que pactara con él a cambio de un territorio, y más le vale pagarle, porque si no le paga, él perseguirá a sus hijos y a sus nietos y a todo el que tenga relación con el prota. Esto emociona mucho a Tokiyuki, quien le pregunta si va a jugar a las escondidas hasta con sus hijos. Esto hace que el ladrón le grite que lo que le estaba diciendo es que conquiste el reino, o si no, se arrepentirá. Días después, los hombres de Sadamune fueron a reclamar su territorio, pero los Suba les dijeron que se marcharan, pues ellos no desalojarían las tierras hasta ver el mandato imperial en persona. Más tarde, Sadamune se entera de esto y dice que los desgraciados de los Suba se están resistiendo en vano, pues él volverá a tener el mandato dentro de un mes. En esto, llega uno de sus lacayos diciéndole que ya no podrán quitarle el territorio a los Suba, y esto es porque en la capital imperial había un montón de gente diciendo que ellos habían acabado con el shogunato de Kamakura. Otros decían que habían matado a unos 1000 vasallos importantes. Había gente que decía que habían ordenado la rebelión de Takauchi, y otros también afirmaban viajar al pasado con Buda para acompañarlo en su travesía. Toda esta gente que se adjudicaba méritos falsos para ganar recompensas tenía que ser investigada por los oficiales del emperador, y les llevaría años investigar a todos. Esto hacía que ellos no avanzaran nada con las políticas del imperio, por lo que el emperador declaró que todo eso era un fastidio y, por ende, las tierras se quedarían como están, exceptuando a las de los Hoyo, obviamente. De esta manera, Sadamune no pudo obtener las tierras de los Suba, por lo que lo único que podía hacer era morirse de la rabia. Por otro lado, los Suba estaban celebrando, y Yorichige, mientras vendaba a Tokiyuki, le comentaba que si ellos le hubieran entregado el territorio a Ogasawara, no lo habrían podido recuperar nunca. Es por eso que le agradece al prota, además de que ahora él consiguió un nuevo aliado. Kojiro le dice a Tokiyuki que Gemba es una buena adición, aunque su personalidad no tanto. Sin embargo, tal vez él podría colarse en la habitación de Takauchi y matarlo. Sin embargo, Yorichige le dice que eso es imposible, pues la figura de Takauchi Ashikaga es alguien que ni siquiera él mismo puede descifrar. Por otro lado, vemos que Takauchi y sus vasallos son atacados con una lluvia de flechas por el príncipe Moriyoshi, hijo del emperador Go-Daigo, quien le dice que va a morir allí mismo. Pero Takauchi le da la bienvenida al príncipe y lo felicita por su nombramiento como shogun. Este desgraciado le pregunta al príncipe por qué lo ha intentado matar en más de una ocasión. El príncipe le responde que es porque él un día se volverá contra el emperador, por lo que él está dispuesto a mancharse las manos de sangre por el reinado de su padre. Rápidamente empieza la guerra entre los dos grupos, sin embargo, Takauchi está muy tranquilo en medio de esto. Enseguida, él va dispuesto a hablar con el príncipe para aclarar todo el supuesto malentendido. Los vasallos del príncipe ven a Takauchi y lo quieren atacar, pero este los decapita uno por uno, mientras le dice al príncipe que se calme. Esto le confirma al príncipe que él es un monstruo que no debería existir, por lo que ataca a Takauchi, pero este solo se defiende sin hacerle un solo rasguño al príncipe. Cuando ya ha acabado con todos los hombres enemigos, se arrodilla ante Moriyoshi y le ruega a su alteza que le crea y que confíe en su lealtad hacia el emperador. Rápidamente, el príncipe ve a un grupo de hombres y, aliviado porque ellos están allí, les dice que le ayuden, pero a estos solo les interesa el bienestar de Takauchi. Esto hace que Moriyoshi, desesperado, piense que su padre, el emperador, no puede dejar que ese hombre entre al palacio, pues hay algo inhumano en Takauchi. Sin embargo, es muy tarde, porque es alguien de suma confianza para el emperador. Todo esto pasó en Kioto, y Yorichige, que se lo estaba contando al prota, le explicó que la destreza marcial de Takauchi impedirá que alguien lo asesine fácilmente. Y como su carisma es asombroso, todo el mundo lo ama, y así fue que superó fácilmente en influencia al hijo del emperador.
El sacerdote le pregunta al prota si aún está preparado para enfrentarse a quien está en la cima, pero en esto llega Ayako corriendo avisándole a Tokiyuki que Gamba está fuera de control, pues se emborrachó y manoseó a las sacerdotisas, y además se puso a saltar por todos lados, amenazando que orinaría mientras saltaba. Enseguida, Kojiro le dice a su señor que vayan a darle una lección a ese zorro problemático. Así, el prota le dice al sacerdote que le dio compañeros y una forma para luchar, además de confianza, por lo que, aunque esos regalos son pequeños, los atesorará con orgullo, y aunque él no esté a la altura de Takauchi, no se rendirá. De esta manera, se compara a Takauchi con un león que no sabe que llegará el día en el cual él temerá a Tokiyuki, un pequeño conejo. Y así termina este capítulo. Si te gustó, no olvides suscribirte. Chao. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take